Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino también como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar y luego continuamos con la meditación bíblica. Oremos. Señor, gracias por este día. Gracias por la oportunidad hermosa que nos da, Señor, de cada domingo reunirnos para alabarte, para tener comunión unos con otros y para escuchar tu palabra. Señor, sabemos que cada vez que abrimos este libro, tú hablas a nuestras vidas, porque es tu palabra, Señor. Y sabemos que tu palabra es viva, es eficaz y es útil, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, reprendernos, exhortarnos. Y queremos, Señor, que en esta noche tú hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Tú que conoces nuestro corazón, cada uno de nuestros corazones, cualquiera sea el trasfondo, las circunstancias, tú lo conoces. Háblanos, también habla a nuestros hijos que están estudiando tu palabra, escuchando tu palabra allí en sus clases. Háblale, Señor, dale sabiduría a las maestras, a los maestros. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hay un pasaje más que tenemos que leer para poder entender lo que el apóstol Pedro está diciendo, que da un poquito más de luz y apoya también todo lo que Pedro está diciendo. El que escribe es el apóstol Pedro, como siempre lo mencionamos, le escribe a un grupo de creyentes, en su mayoría judíos, que habían salido dispersados por causa de la persecución y estaban en diferentes áreas en Medio Oriente, huyendo de la persecución. Y a ese grupo de personas el apóstol Pedro les escribe. Y el tema, a partir del versículo 13, habla acerca del sometimiento a toda institución humana. La sumisión o la sujeción a las autoridades civiles. Y el apóstol Pablo va a dar un poco más de luz a este tema y vamos a leerlo en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, los que tienen su Biblia, los que no, presten atención, versículo 1 al 7. La misma idea, el mismo concepto, el mismo principio. Versículo 1 al capítulo 13 de Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hasta ahí la lectura de Romanos capítulo 13.
Si ustedes se dan cuenta, muy parecido a lo que Pedro está hablando acá, porque Pedro nos da el mandato. Si ustedes se dan cuenta, Pedro nos da el mandato: por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, a toda institución humana, a toda autoridad humana, ya sea el rey como superior o a los gobernantes. Y acá, directamente tratando este tema de la sujeción a las autoridades, el apóstol Pedro menciona dos categorías. La primera es al rey. Al rey, él se refería al emperador, porque los emperadores de turno, obviamente, en el Imperio Romano era el emperador, pero la persona iba cambiando. El título era el emperador, el rey. La persona podría ser una persona por 4 años, por 20, por 15, iban cambiando, pero la posición era de rey, la posición era de emperador. Nosotros, como naciones democráticas, tenemos elecciones y elegimos a nuestro gobernante, ¿no? En aquella época era diferente, no se elegía, era más por descendencia. El emperador tenía un hijo varón y ese hijo varón era el siguiente que iba a tomar el trono. Y si alguien quería esa posición de emperador, de rey, entonces tenía que matar al hijo del emperador anterior. Y por eso están todas las historias de los emperadores romanos, ¿no? De cómo había tanta traición, tanta ambición por el poder, y a veces entre los mismos familiares había hasta secuestros, destierros y hasta asesinatos con tal de quedarse con el poder. Ahora, este mandato que el apóstol Pedro nos da de sujetarnos o de someternos a la autoridad civil es muy interesante, porque cuando él le dice a este grupo de creyentes que se sometan a la autoridad establecida, el emperador de turno era el mismo Nerón, aquel que había mandado a incendiar Roma y que le echó la culpa a los cristianos de que habían incendiado Roma. Ese mismo hombre, que tenía serios problemas, de todos tipos de problemas, psicológicos, mentales, todos los problemas que se puedan ocurrir, estaba gobernando. Y este mismo hombre había mandado a asesinar mucha gente, y dentro de ellos muchos cristianos que eran llevados al circo romano a ser devorados por las fieras para espectáculo de toda la gente en esos lugares. Entonces, en ese contexto, en esa situación, al apóstol Pedro se le ocurre decir: sométanse a toda autoridad civil, a toda autoridad humana. ¿Por qué él dice esto? Primeramente, él dice: por causa del Señor. Una de las cosas que estos cristianos tenían que mantener firme era su testimonio. La reputación de ellos había sido manchada por causa de la mala fama que otros habían inventado. Quizás la crítica de otros, las acusaciones falsas de otras personas le habían dado a este grupo de creyentes una mala fama. Que ellos eran delincuentes, que habían incendiado Roma, que se metían en las casas y abusaban de los más humildes, y todas las acusaciones para este grupo, que en ese momento era conocido como el grupo de El Camino, los creyentes en el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pedro le dice: por causa del Señor, para que el nombre del Señor se mantenga en alto, ustedes tienen que someterse a las autoridades. Si ustedes se rebelan contra las autoridades, no van a demostrar otra cosa más que lo que ya la gente está diciendo. Si ustedes se sublevan, se rebelan contra la autoridad, no obedecen a la autoridad establecida en aquel momento, lo único que van a hacer es confirmar lo que la gente ya está hablando. Así que por causa del testimonio del Señor, tienen que mostrar con sus actos, y la mejor manera de mostrar con sus actos que son hijos de Dios es sometiéndose a la autoridad.
Ahora, no era fácil, y tenemos que entender que no era fácil para ellos. Quizás había familiares que ellos sabían que habían sido llevados al circo romano, quizás tenían abuelos, tíos, que habían sido matados delante de ellos, y todas las memorias frescas que tenían, pero ahí estaba el punto de diferencia entre un creyente y un no creyente, entre un hijo de Dios y un inconverso o una persona que no cree en Dios. Esa es la diferencia que tenemos que marcar hoy nosotros. Es la misma diferencia que ellos tuvieron que marcar en aquel momento. Si hay un grupo que se subleva contra la autoridad, y nosotros como creyentes también apoyamos y nos sublevamos como contra la autoridad porque no nos gusta las decisiones que están tomando, ¿cómo demostramos que somos hijos de Dios? ¿Cómo demostramos que somos diferentes? Y hay un versículo que ayuda a entender por qué el apóstol Pedro empieza diciendo en el versículo 11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay deseos dentro nuestros que son deseos de rebeldía, malos deseos que se sublevan y que es injusto lo que está pasando. No tenemos que permitir esto. Tenemos que reclamar nuestros derechos. Tenemos que salir adelante, ¿no? Y podemos poner todas las palabras que utilizan los políticos, no lo voy a hacer, pero podemos utilizar toda esa palabra, ¿no? Tenemos que levantarnos contra este gobierno corrupto que no hace lo que promete. Pero el Señor dice, ¿dónde está la diferencia? Los inconversos hacen eso. Los hijos de Dios ya no hacen eso. Ellos tienen un solo ejemplo de cómo lidiar en esa situación, y es el ejemplo de Jesucristo, que luego lo va a decir. Así que por causa del Señor tienen que demostrar que son diferentes. Porque van a seguir hablando mal de Dios, van a seguir hablando mal de ustedes y van a seguir siendo perseguidos. Por lo tanto, sujétense, sométanse a toda autoridad, a toda institución humana. No solamente al emperador de turno, al rey de turno, sino también a los gobernantes, los gobernadores, ¿no? Que eran enviados por el rey, tampoco eran elegidos, eran enviados por el rey para poner orden, para ordenar una región que Roma había conquistado. Y estos gobernantes generalmente ya eran, no solo por naturaleza corruptos, sino también por contexto, donde veían que había dinero, donde veían que podían ascender en su carrera política. Ellos hacían lo que sea posible. Si tenían que matar a alguien, lo hacían. Si tenían que dar una orden de arresto a un inocente, lo hacían. No tenían problema con eso. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? No le gustaba que al gobernador de turno, no le gustaba que Juan el Bautista le decía la verdad. Como profeta de Dios, él predicaba y le decía la verdad al gobernador. Le decía, no te es lícito estar con la esposa de tu hermano. Un puñalazo ahí, ¿no? Y públicamente lo decía, es la verdad. No tenés que hacer eso como gobernador. Y claro, no le gustó, así que a la cárcel. Y después las cosas se empeoraron y la mujer de este hombre se enojó mucho más a tal punto que él le pidió que lo maten a Juan el Bautista. Y así fue, terminó siendo asesinado Juan el Bautista. La pregunta, ¿a estas personas tenemos que someternos? Pastor, ¿usted está diciendo que a este tipo de personas hay que sujetarse? ¿Hay que someternos y hay que obedecerles? La palabra de Dios no nos llama a obedecer a una persona. Sí llama a obedecer o a someternos a una posición. Porque todas las autoridades son dadas por Dios. El principio de autoridad viene de parte de Dios. Dios establece la autoridad. Tiene que haber una autoridad para que haya un orden. Si no hay autoridad, no hay un orden. Por eso Dios primero creó a Adán, luego creó a Eva.
y juntos tenían que gobernar la tierra, los animales, las plantas. Hay un orden de autoridad. Lo mismo en el hogar. La Biblia dice que el padre es la cabeza del hogar. Juntos con la esposa, dice que crían a los hijos, instruyen a los hijos. Siempre hay un principio de autoridad. Puede variar esa persona, sin duda, ¿no? A veces hay uno que parece más o menos bueno en el puesto de presidente, de pronto aparece uno que no es tan bueno. Tenemos quizás un gobernador, de pronto aparece uno que sí es bueno y que favorece a muchos, y que de pronto aparece otro que no favorece a nadie. Pero no por eso nos vamos a sublevar. No por eso nos vamos a rebelar contra las autoridades. No por eso vamos a salir y quemar unas cuantas gomas en la ruta y cortamos la ruta, ¿no? No nos gusta el gobernador, no nos gusta el intendente, vamos a cortar la calle, ¿no? No, la palabra de Dios no nos da la base para poder hacer eso. Es en contra de la palabra de Dios. Y he conocido de hace muchos años, ya Dios nos ha permitido hablar con diferentes tipos de personas, y muchos creyentes que creen que sí, que tienen que salir y rebelarse y manifestar y pedir sus derechos. Pero la palabra de Dios dice, ¿cuál es la diferencia con el inconverso? ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Si ambos hacen lo mismo. Por eso la sujeción es a la autoridad. Ahora, el versículo 15 dice, porque es la voluntad de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. No dice sublevándose, no dice rebelándose contra la autoridad. La voluntad de Dios es que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahora, ¿qué pasa si esa autoridad, saca leyes o órdenes que van en contra de nuestros principios? Toda autoridad es puesta por Dios, la Biblia es clara. Toda posición de autoridad es puesta por Dios. Y de pronto aparece alguien que no solamente es malo, es corrupto, sino que no le gusta la fe cristiana y va en contra de los cristianos. Hay una ley que está en debate hoy en día en Canadá. Canadá hace varios años atrás tomó una línea muy liberal, y ahora hay en debate una ley donde quieren poner parte de la Biblia como una crítica que trae odio. Quieren catalogar parte de la Biblia como, no me sale la palabra exacta, traducida del inglés al español, pero con porciones de la Biblia que pueden producir odio en la persona o que pueden fomentar odio. Por ejemplo, el hecho de que Dios dice que Él creó a un hombre y una mujer. Eso dice la Biblia. Pero eso puede producir odio en la otra persona y es discriminación. Y según la ley, nosotros no podemos discriminar. Y en esa misma ley están citadas partes de que cualquier libro, de cualquier religión, de cualquier persona, de cualquier institución que apoye ese tipo de mensaje sea catalogado como discriminación. Por lo tanto, tendrá una pena, tendrá una multa, será procesado por discriminación. Y entonces, obviamente, la iglesia cristiana empezó a levantarse y muchos abogados cristianos y todo un movimiento de las iglesias cristianas, y se unieron la denominación bautista y todas las denominaciones que hay para poder contrarrestar a esta ley de tal modo que no se apruebe. Porque el momento que se llega a aprobar, las mismas autoridades tienen que ponerlo en práctica. Ahora, ¿qué pasa cuando eso sucede? Que en otros lugares, sin duda, sabemos que son más autoritarios y
uno no puede hablar nada acerca de Dios. Pero tan solo pensando en el continente donde tenemos mucha libertad de hablarnos lo que nosotros queremos y con libertad también compartir el Evangelio. Pero ¿qué pasa si algo así sucede? Y si te preguntan, ¿qué opinas acerca de esto? ¿Qué opinas acerca de esto otro? ¿Y qué pasa si un pastor enseña acerca de eso y alguien lo denuncia? Y ahí es donde va la otra parte. Por encima de toda autoridad está Dios. Nosotros respondemos a Dios. Y está muy ligado al versículo 11 que dice, os ruego como extranjeros y peregrinos. Y ahí marca la diferencia. Dice, ustedes son extranjeros y peregrinos. Su ciudadanía, dice Filipenses, es del cielo. Nosotros pertenecemos al país llamado cielo. Ese es nuestro país. Hacia allá vamos, comprados por la sangre de Cristo, redimidos por la sangre de Cristo, vamos para allá y a la única ley que nosotros nos sometemos, ojos cerrados, es a la ley de Dios. Y si hay una ley en este mundo que va en contra de esa ley, que nos prohíbe hacer lo que Dios nos pide hacer, entonces, ¿a qué ley vamos a obedecer? A la ley de Dios, porque pertenecemos a ese país, somos de ese país, nuestra ley es de ese país llamado el cielo y respondemos al cielo. Por lo tanto, el cielo hará algo para cuidarnos, hará algo para protegernos, el cielo se encargará, porque el obedecer a Dios es mucho más importante que obedecer a las autoridades. Pero acaba el equilibrio, porque a veces esto es tomado de una forma, dice, bueno, Dios me mandó a hacer esto, ¿no? Yo tengo que obedecer a Dios. Y hubo todo un revuelto cuando empezó la pandemia. Hubo cristianos presos, hubo pastores presos, hubo iglesias que se cerraron, hubo críticas, iglesias que se dividieron. Y fue un momento muy, muy triste para la fe cristiana. Porque ahí salió lo que había en el corazón. ¿A quién obedecemos? Y a veces se tomaba este principio de que nosotros somos extranjeros y peregrinos y que no tenemos que obedecer a la autoridad humana, sino a Dios. Y si Dios nos mandó a reunirnos, si Dios nos mandó a predicar, si Dios nos mandó a estar juntos, a tener comunión, entonces tenemos que hacerlo y tenemos que ir en contra de toda ley establecida en ese momento. Eran todas leyes de emergencia que salían, ¿no? Probablemente se acuerden. Y fue así que, bueno, muchas iglesias, sobre todo en Norteamérica, donde la libertad para ellos es lo más importante, ¿no? En la constitución de ellos está la ley, la libertad de expresión, está en la primera fila en su constitución. La libertad de expresión es lo máximo para ellos, toda la libertad. Entonces las iglesias no querían obedecer. Pero como la ley ya había salido, entonces las autoridades, la fuerza policial y todas las fuerzas tenían que aplicar la ley, porque ellos, es su trabajo, van y lo hacen. Y tenían que ir, cerrar las iglesias, apresar a los pastores, y había pastores que se ponían un poquito rebeldes, ¿no? Esta es mi iglesia, y defendían su iglesia, y bueno, fueron llevados presos. Ahora, hay todo un debate, pero en ningún momento la ley fue que nosotros no podíamos predicar. En ningún país de este continente, la ley fue, está prohibido predicar. La ley fue no reunirse, la ley fue para todo el país. La ley fue para todos los ciudadanos. No pueden reunirse por causa de una pandemia, porque no queremos que muera más gente. Pero muchas veces lo tomamos para el otro lado. Había tantos medios que se podían utilizar para poder predicar el Evangelio. Y es más,
fue el momento donde más se llenaron las redes sociales, el internet, de versículos bíblicos. Todo el mundo mandaba versículos bíblicos. Nadie utilizaba el internet quizá hasta ese momento de algunos grupos, y en ese momento todos empezaron. Este principio de que nosotros obedecemos a Dios es cuando nos prohíben hacer lo que Dios nos mandó a hacer. No predicar, no obedecer a Dios. Y en esas instancias donde uno tiene que obedecer a Dios por sobre todas las cosas. Un ejemplo claro es lo que le pasó al apóstol Pedro. Él mismo sabe lo que significa obedecer a las autoridades y obedecer a Dios. En Hechos capítulo 24 tenemos una situación en la que se encontró Pedro. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 19. Vamos a empezar el versículo 13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de ciertos señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto es clarísimo, ¿no? ¿Qué hicieron? Vinieron ahí con un arma, le pusieron: no hablen más, muchachos, porque, los amenazaron, ¿no? Dice, les intimidaron, les amenazaron. No pueden hablar más en el nombre de Jesús, enseñar en el nombre de Jesús. Es clarísimo, en contra de ese principio de que Dios nos mandó a ser discípulos a todas las naciones. Muy diferente a todo lo que pasaba en el 2020. Versículo 18, una vez más, y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que en el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano, Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y alabaron al Señor. Claramente ellos le dijeron: no podemos hacer eso. Y fíjate si es justo obedecer al hombre antes que a Dios. Y como eran judíos, no podían refutar esto. Hay un momento donde uno tiene que ponerse firme, y es cuando van en contra de lo que Dios nos mandó a hacer. Dios nos mandó a predicar el Evangelio y tenemos que hacerlo. No importa en qué lugar, en qué circunstancia, tenemos que predicar el Evangelio. A propósito, hay misioneros predicando el Evangelio casi en todas las partes del mundo. De muchos no se sabe. Hay muchos que están en Medio Oriente predicando el Evangelio, países totalmente musulmanes, pero allí están predicando el Evangelio. Conocemos misioneros que sirven en la misma organización con la que nosotros servimos, que sabemos que están allá, que están en los países de Occidente, están en los países de Asia, están en diferentes lugares predicando, porque no podemos callar. Aunque el hombre nos diga, la autoridad nos diga que nos callemos y que no prediquemos, tenemos que decirle: lo sentimos, obedecemos a otras leyes.
Pero cuando se trata de otras cosas, por ejemplo, de que tenemos que respetar a las autoridades, tenemos que tener al día nuestros papeles, tenemos que tener al día nuestras cosas, nuestro auto tiene que tener toda la documentación, nuestra casa tiene que tener la documentación, la iglesia tiene que tener la documentación, todo lo que sea la ley civil, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Va en contra de los mandatos que Dios nos dio? No. Por lo tanto, como estamos en esta tierra, tenemos que someternos a la autoridad. Si la autoridad dice que el semáforo está hecho para que cuando el semáforo esté en rojo, todos paren, entonces, ¿qué voy a hacer? No, lo que pasa es que yo tengo que ir a predicar, así que no importa si en rojo yo paso, ¿por qué? ¿A quién obedezco? A la autoridad del cielo. Y después se armó todo un accidente, ¿no? Un simple ejemplo nos ayuda a entender de que hay que someternos a la autoridad. Dice, están establecidas por algo, Dios las estableció por algo. Y si dice que todos tienen que parar en rojo, tengo que parar en rojo. Y si dice que todos tienen que pagar sus impuestos, todos tenemos que pagar los impuestos. Pero es injusto porque en otro país se paga menos y acá pagamos mucho. Y no tenemos que pagarle, no le pagues. Y una vez, no les puedo contar la historia larga, pero una vez uno me dijo, no le pague, me dijo. Y fui a la municipalidad a pagar algo, era el tema del auto, y me decía, no le pague, porque eso es mentira, eso es falso. Así que, pero uno como cristiano no puede hacer eso. Si no, ¿cuál es la diferencia? Continuamos con el pasaje de Pedro. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Allí nos aclara el apóstol Pedro una vez más. Y el apóstol Pedro sabe lo que significa rebelarse contra la autoridad, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando vinieron a apresar al Señor Jesús, cuando vinieron a arrestarlo? ¿Le gustó a Pedro o no? Pedro era uno que sabía que los deseos carnales de sublevación, de rebelarse contra la autoridad estaban dentro de él. Y él decía, vienen a arrestarlo a mi maestro, vienen a tocarlo a mi maestro, se lo van a ver conmigo, ¿eh? Y saben que llevaba un cuchillo Pedro, cuchillero, llevaba un cuchillo siempre. ¿Qué hacía uno de los discípulos con un cuchillo? Y que recién lo notamos cuando vienen a arrestar al Señor Jesús, que Pedro saca el cuchillo, ¿no? ¿Qué hacían los discípulos que predicaban la paz, el amor? Uno de ellos con el cuchillo. Y sacó el cuchillo y dice que le tiró al otro, o sea, quiso cortarle la cabeza, no sé, pero terminó cortándole solo la oreja de uno de los soldados. Vinieron a agarrarlo al Señor Jesús, sacó el cuchillo y le tiró, ¿no? Y probablemente el otro soldado esquivó y se quedó sin oreja. Y el Señor Jesús viendo eso, ¿qué ejemplo el Señor Jesús? Tranqui, Pedro, tranquilo, nosotros no somos así. Y agarró la oreja del piso, lo puso nuevamente. Pedro, nosotros estamos para sanar, no estamos para cortar orejas, Pedro. Si el Señor no hubiera sanado esa oreja, Pedro también estuviera ahí, hubiera una cuarta cruz probablemente. Pero gracias a la misericordia del Señor. Pedro sabe lo que significa la injusticia. Era injusto lo que iban a hacer, era injusto. Venían con una turba, dice, con palos, con espadas, a arrestar al Señor Jesús. El Señor Jesús nunca se defendió. No es que el Señor Jesús se ponía a pelear con alguien. ¿Por qué venían con tanta gente a arrestar al maestro? ¿Por qué venían en la noche? Era todo injusto. Y Pedro sabe lo que significa lidiar en el corazón con las cosas injustas. Pregunta, iglesia, ¿les molestan las cosas injustas? Causa una rebeldía ahí, causa algo en el corazón, pero es injusto.
¿Cómo va a ser eso? Pero el Señor Jesús ya nos enseña cómo lidiar con lo injusto. Porque todo lo que le pasó a él fue injusto. Y Pedro sabe lo que significa porque él lo experimentó y el mismo maestro le enseñó. Fíjense el versículo 16, como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. No podemos utilizar nuestra libertad como una excusa, como un pretexto o como un libertinaje para decir, bueno, yo tengo la libertad, hago lo que quiero. No, porque nosotros estamos representando a un país que se llama el cielo. Nosotros somos extranjeros en esta tierra, dice. Estamos representando a un país donde las leyes son santas, son justas, donde busco la santidad, busco la paz, busco la felicidad, el gozo. Por lo tanto, no puedo tomar la libertad que tengo acá para hacer lo que quiero, para darle rienda suelta a mis deseos. No, la libertad que tengo es para demostrar que soy siervo de Dios, enviado como un embajador del reino de Dios para compartir la palabra. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es exactamente lo que Pedro no hizo en ese momento, ¿no? Cuando quiso defender al Señor Jesús. ¿Dónde está Pedro el amar al prójimo? Pero hay una lucha en nuestro corazón con todo lo que significa rebeldía hacia la autoridad. Y no solamente hacia la autoridad civil, a todo tipo de autoridad. Está en nuestro corazón. No nos gusta la autoridad. ¿A ustedes les encanta que alguien venga y les marque las cosas? A nadie le gusta. O sea, en nuestro corazón tenemos la libertad para hacer lo que queremos y tenemos tanta libertad que decidimos no escuchar a nadie. Y el Señor dice, no utilices como pretexto para hacer lo que quieres. Por eso también el problema no es solamente el problema de la rebeldía a la autoridad civil, sino también dentro de la iglesia, en todo lugar, dentro del hogar. Hay esa lucha en el corazón de no querer someterse a ninguna autoridad. Es más, en los lugares donde hay mucha delincuencia, está comprobado que el conocimiento, el entendimiento del respeto a la autoridad es muy bajo. Porque cada uno quiere defenderse como puede, cada uno quiere hacer lo que quiere y cada uno quiere ejercer su propia autoridad. Por lo tanto, el concepto, el nivel del respeto a la autoridad es muy bajo en esos lugares y terminan matándose unos a otros. No usamos la aceptación de Dios no usamos nuestra libertad en Cristo como la libertad para darle rienda suelta a nuestro deseo, para hacer lo que sentimos. Sentimos enojo, sentimos frustración porque es injusto, sin duda que lo vamos a sentir. Pero cómo respondemos va a marcar la diferencia entre un cristiano, un creyente y un no creyente. Después dice honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Y claramente dice que la honra es para todos. Tenemos que honrar a todos. Amar al prójimo, ¿no? Después dice amar a los hermanos. Claramente distingue tres categorías. Amar al hermano. A nuestros hermanos tenemos que amarlos, porque tenemos un mismo Padre. Y habla del amor ágape, del amor sacrificial, que yo me sacrifico por mi hermano. Porque si no lo hago con mi hermano, va a ser muy difícil que lo haga con aquel que no es mi hermano en Cristo. Entonces, amar a tu hermano. Después dice temer a Dios. El temor es hacia Dios. De honrar al Rey. La honra es a la autoridad. Yo honro las autoridades, respeto la autoridad. Pero mi temor no es hacia la autoridad. Mi temor es hacia Dios.
Yo temo a Dios. Temo tanto a Dios que tengo que obedecerle. Temo tanto a Dios que voy a hacer su voluntad, lo que Él me dice, lo que Él me diga. Pero con las autoridades civiles, con el rey, yo lo honro. Está puesto ahí la autoridad porque Dios estableció la autoridad y siempre va a haber alguien ocupando esa autoridad. Y honro esa autoridad, respeto esa autoridad. Pero no le temo, al único que temo es a Dios. Amén. Así que, y en realidad estos verbos, interesantes que todos estos verbos que menciona el apóstol Pedro están todos en presente continuo. Lo cual quiere decir, sigan amando a los hermanos, sigan temiendo a Dios y sigan honrando al Rey. Es de todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que hacer eso. Después dice, versículo 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y acá es el tema es clarísimo este tema, como el apóstol Pedro ya lo describe, la sumisión en el trabajo. En aquel momento era de los esclavos hacia los amos, ¿no? Es interesante porque la palabra que utiliza acá el apóstol Pedro para esclavo no es la misma palabra que se utiliza para los siervos de Dios, que es la palabra doulos o douloi. El apóstol Pedro utiliza otra palabra en griego que significa domésticos. Esto es para los esclavos que trabajaban en tareas domésticas. Estos esclavos estaban constantemente supervisados por sus amos, porque trabajaban en los trabajos domésticos. Después había otro tipo de esclavos que estaban afuera, ¿no? Los esclavos que estaban en los barcos remando, los esclavos que iban y hacían los trabajos en los campos, los proyectos que tenían los amos, y todo tipo de esclavos que había en aquel momento, porque era algo que se usaba constantemente. Compraban esclavos, los utilizaban para hacer los trabajos, pero esos esclavos en un momento llegaban a la fe en Jesucristo y llegaban a ser creyentes. Ahora, ¿cómo ellos actuaban ya como creyentes? Ya no más como inconversos, ya no más como incrédulos, sino como creyentes en Dios. ¿Cómo iban a actuar? Porque no solamente ellos iban a entender de que es injusto todo, sino que ellos tenían que actuar como hijos de Dios en medio de esa injusticia. O sea, era injusto todo lo que estaba pasando. Pero ahora en Cristo ellos tenían que obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios en medio de esa injusticia, de la esclavitud. Criados, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. La palabra amos es muy interesante porque se traduce como despotais. Despotais, de donde viene nuestra palabra déspota. Qué interesante, en aquella época a los amos se les decía déspota, ¿no? Porque la misma palabra reflejaba el tipo de persona. El amo no era una persona amable, no era una persona que te iba a hablar con amor, no te iba a dar las instrucciones que hoy te da tu jefe. Hoy en día nosotros le peleamos al jefe, ¿no? Si nos habla mal, le decimos, pero no me hable mal, no me falte respeto, ¿no? Y se pone a discutir. Me acuerdo un hermano me contaba que cada 3 meses creo que cambiaba de trabajo, porque no se llevaba bien con el jefe. O sea, conseguía un trabajo y tenía la bendición de siempre conseguir un trabajo, ¿no? Así que le dije que vamos a orar para que el Señor no le dé más trabajo. No, pero me decía que como estaba con un jefe, pero el jefe no lo trataba bien.
y él no se va a dejar intimidar por nadie. Y se ponía a discutir y bueno, había momentos donde le echaban y momentos donde él se salía. Pero en aquella época era diferente. No le podías tratar así al jefe. Porque venía un grandote con un látigo y te pegaban unos cuantos latigazos y te hacían entender de que tenés que someterte al amo. Lo que diga el amo es lo que tenés que hacer. No, acá no se discute. En ese contexto le dice, sométanse a sus amos. ¿Cómo pueden ellos hacer todo este tipo de sometimiento? Solamente en Cristo. Solamente mirando a Cristo. Cristo dejó el ejemplo. Cristo se sometió al Padre en medio de toda la injusticia. Tranquilamente el Señor Jesús hubiera pedido legiones de ángeles para defenderlo. Hubiera pedido al Padre que le mande unos cuantos ángeles y que mate a todos estos injustos que lo estaban golpeando, abofeteando. Pero Él no lo hizo. Porque Él quería honrar al Padre. Porque Él quería demostrar de que Él era obediente, de que Él no era como los demás. Él no dejó sus pisadas, Él no dejó ejemplo. Y dice que no solamente tenemos que someternos a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Y qué difícil es cuando estás con una persona, difícil de soportar todos los días en el trabajo y sabes que no lo aguantás, sabes que no lo podés, no podés resistir más estar cerca de esa persona, pero ahí el Señor te dice, tenés que someterte. Porque no estás allí puesto para hacer tu voluntad, sino la voluntad de Dios. En todo lo que hagamos, dice que tenemos que glorificar a Dios. Aún en lo que comemos, aún en lo que vestimos. En toda situación tenemos que honrar a Dios y tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque dice, si no haces eso, versículo 20 dice, pues qué gloria hay, qué reconocimiento es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y es hasta lógico, ¿no? O sea, qué gloria, qué reconocimiento vas a tener si haciendo lo malo te abofetea, haciendo lo malo te castiga. Y bueno, hiciste lo malo, es lógico, te van a castigar. Infringiste la ley, te va a venir una multa. Entonces es lógico. Pero hay gloria, hay algo diferente cuando haciendo lo justo recibís una injusticia. Porque ahí nos identificamos con Cristo. Porque si yo amo a aquel al que me ama, ¿no hacen eso todo? Pero si amo a aquel que es difícil de amar, entonces es diferente. Hay algo diferente ahí. Leemos un pasaje que está en Mateo capítulo 5 y con esto terminamos. Mateo capítulo 5. Las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si sufrís persecución por causa de hacer algo injusto, es lógico. Va a haber una represión, va a haber una represalia porque hiciste algo injusto y vas a ser perseguido. Y no vas a ser bienaventurado. Bienaventurado es aquel que es perseguido por causa de hacer lo justo. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Más claro imposible, ¿no?
Iglesia, esto nos habla de testimonio. Hay una tendencia dentro nuestro. Por eso Pedro empieza hablando, hermano, no luchemos más con los deseos carnales que están dentro nuestro. Son carnales. Tenemos que someterlos al Espíritu Santo. Tenemos que someterlos a Cristo, a la voluntad de Dios. No te dejes llevar por esos deseos, porque ya son deseos de rebeldía. Absténganse de todos esos deseos carnales, dice. Porque dentro nuestro está, en nuestra humanidad está ese deseo de resistir a la autoridad, de ir en contra de la autoridad. Yo soy mi autoridad. Nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Y si poniéndote a pelear terminás siendo golpeado, ¿qué gloria hay en eso? No hay nada noble en eso. Si es lógico, si en tu rebeldía te pusiste a pelear con alguien, vas a terminar siendo golpeado, vas a terminar siendo afectado. Y no hay nada noble en eso. Pero si inocentemente por hacer la justicia, por hacer lo justo, terminás siendo golpeado, te identificás con Cristo. Y eso es noble. Eso es noble. Entonces, terminando, el apóstol Pedro sabe muy bien todo esto. Él era aquel impulsivo que quería ir en contra de lo que estaba establecido. Él pertenecía a esa secta llamada los celotes, que se querían sublevar contra el imperio romano. Y era un grupo de celotes, de hombres celosos, judíos, que querían derrocar al imperio. Y él venía de esa familia, de los celotes. Y en su corazón él no podía permitir que alguien esté por encima de él. Solo al maestro nada más lo escucho, solo al maestro. Y es más, a veces yo le doy consejo de que no vaya a la cruz, que me deje a mí ir a la cruz. Pedro era ese tipo. Y el Señor le enseñó. Y aprendió la lección, porque ahora escribe, sométanse a toda autoridad. Si Juan, el apóstol Juan, escribiría esto, sería más entendible, porque Juan es más del amor, más pacífico. Pero que Pedro escriba esto, siendo él ese celoso que le cortó la oreja al soldado, que él escriba esto, viene ya con un respaldo, un testimonio, decir, escuchemos a Pedro, porque él sabe de lo que está hablando. Y sin duda la palabra de Dios, y la palabra de Dios es para cada uno de nosotros, fue para aquella época y es para nosotros. En otras palabras, no a la rebeldía. La rebeldía no es de Dios. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando. Y a partir del capítulo 3, el apóstol Pedro empieza a hablar del sometimiento dentro del hogar. No solo dentro del trabajo, no solo dentro del sometimiento en el ámbito civil a las autoridades, no solo en el ámbito del trabajo, sino que luego va a hablar de la sumisión en el hogar y cómo funciona la sumisión en el hogar. Y vamos a continuar con estos temas. Pero, iglesia, tenemos un solo ejemplo, es Cristo. Él es nuestro ejemplo y a Él tenemos que imitar, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que sigamos sus huellas. Claramente, ahí la palabra es huellas. Él ya no dejó los pasos por donde seguir. El impulso más rápido siempre va a ser ir en contra de lo injusto. Es injusto. Pero cada vez que sufras algo que es injusto, pensá en el Señor Jesús. Fijá tu mirada en el Señor Jesús. Porque si Él se hubiera rebelado contra lo injusto, hoy nosotros no estaríamos acá. Sigamos las pisadas y el ejemplo del Maestro. Él es nuestro único ejemplo. No tenemos que ver a aquellos líderes que se levantaron. Hay muy buenos líderes que se levantaron contra las injusticias en este mundo. Podemos pensar en grandes hombres, ¿no? Que luego llegaron a ser presidentes, pero hay uno solo. Es Cristo. A Él tenemos que mirar, porque Él es el único que nos dejó ya las huellas marcadas. Y la Biblia dice, bienaventurado, doblemente feliz aquel que obedece a Cristo, aquel que sigue las pisadas del Maestro.
Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender este concepto de la sujeción, sumisión a las autoridades civiles, la sumisión a nuestros jefes, a nuestros patrones, a nuestras autoridades en el trabajo. Que ya tú nos adviertes, Señor, de que no va a ser fácil. Pero también nos das el ejemplo, la motivación. ¿A quién tenemos que imitar? Porque el Señor Jesús lo pudo hacer, aun cuando fue algo totalmente injusto. Que quizás ninguno de nosotros llegue a experimentar tal injusticia. Señor, por eso ya nos dejaste ese ejemplo máximo, el ejemplo sublime al cual tenemos que imitar. No vamos a atravesar ese tipo de injusticia. Danos fuerza, Señor, para que en las pequeñas injusticias que enfrentemos en este mundo podamos imitar a Cristo, podamos reflejar tu nombre, podamos levantar tu nombre en alto, podamos reflejar tu imagen. Ayúdanos a ser distintos, diferentes. Ya no somos igual que antes. Ahora Cristo gobierna en nuestra vida. Señor, mañana muchos vamos a ir a hacer nuestras actividades. Muchos irán a su trabajo, lugares de trabajo, y quizá la situación no va a ser la mejor, las circunstancias van a ser difíciles, pero que allí cada uno, Señor, recuerde este mensaje, recuerde tu palabra, que somos distintos. Gracias, Señor, por este tiempo. Dejamos el resto de la noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.